Amén. Yo te invito a que abramos la Biblia en 2 de Timoteo 2:25, 26. Y dice la bendita palabra para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén. Y nos dice el verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Lo leímos. Entonces dice hoy que con mansedumbre. Notemos cómo Pablo continúa diciendo cuál debe de ser la actitud del siervo. Amén. Amén. Dice que con mansedumbre. Meditemos lo que era un siervo en aquellos días, donde no se le tenía misericordia al siervo, sino que lo humillaban y por eso se vivía quejando. Cuando se habla de siervo, se está hablando basado como en aquellos días, donde no se le tenía misericordia, donde se le exigía, donde se le imponía, se le mandaba. Parecía que no tuviera derechos al siervo. Y de ahí se toma la enseñanza, de ahí se sustrae para hablar lo que es el siervo de Dios. Cuando veas en la Biblia a un siervo que sea consecuente como el de Abraham, aprende porque los siervos antes no eran así. Imagínate un esclavo trabajando todo el día como una bestia y recibiendo tantos maltratos, sin ningún tipo de beneficio ni de derecho, sin salario, sin futuro, pues hasta su mujer e hijos eran esclavos del amo. Imagínate, quienes los vendían y los mandaban lejos según les pareciese. Escuche bien, y a veces dicen, no, el que llamó Dios fue a mi marido, no yo. Cuando esclavizaban a un hombre, le entraba la mujer y los hijos, aunque ellos no hubieran hecho nada. Pero cuando tomaban a alguien por esclavo, automáticamente era esclava a la familia. Entonces, cuando Dios llama al hombre a un ministerio, automáticamente le entra a la familia, a esa misma esclavitud de servicio. El que no se queje de una situación así es porque está muerto. Por tanto, para uno ser un siervo del Dios del cielo, escuche bien, y no contender, no pelear, no quejarse, sino ser amable y sufrido, se necesita estar muerto en la carne. De otra manera, que Dios nos ayude. Pues de lo contrario es algo imposible poder vivir así. Puede que un esclavo, para no ser castigado con el látigo, se porte bien, pero por dentro debe sentir un gran resentimiento. ¿O es que tampoco tiene sentimientos? Más cuando se tiene un entendimiento de su rol y función, el camino se hace más fácil. Entonces, ya analizando esto, ya podemos tener una idea de lo que es ser sufrido. Quiere decir que aunque me humillen, a pesar que me golpeen, aunque no tenga derecho, aunque no me reconozcan, aunque me calumnien, aprendo a sufrir por causa del que me enseñó. Para ser siervo de Dios. Pero no me voy a desviar, sino que voy a seguir la ruta legítimamente. Nada me va a condicionar y de ninguna cosa haré caso para poder llegar hasta el final. Amén. Ahora bien, el fin de todo discurso, dijera Salomón, es este. De esas 5 comparaciones o oficios que Pablo puso como ejemplo para mostrar nuestra actitud de siervo en el reino, nos menciona soldado, atleta, labrador, obrero y siervo. Para vivir como Dios demanda en este tiempo, sin perder la fe, y poder pasar a la próxima generación,
Tú necesitas ser esas 5 personas. Necesitas ser soldado, necesitas ser atleta, necesitas ser labrador, necesitas ser obrero y necesitas ser siervo. Para que no pierdas la fe. ¿Por qué? Porque si usted no entiende y no vive lo que es ser soldado, nunca te vas a disciplinar. Y si no te disciplinas, la vas a regar. Como atleta lo mismo. Tienes que estar entrenado. Porque si tú no te entrenas, vas a fallar y tu fe va a estar en peligro. Como labrador tienes que entender el proceso, porque si no, te vas a desesperar. Vas a creer que todavía Dios no te quiere usar porque no sabes trabajar. Y de obrero y siervo. Ya dijimos que el siervo no tiene voz ni voto, más que solo obedecer. Entonces cuando usted dice yo soy siervo, sierva del Señor, no quiere decir yo soy el que sirva al Señor. Significa yo soy el que obedezco sin estar contendiendo. Yo obedezco sin estar peleando. Yo obedezco sin estar buscando mis derechos. Yo obedezco aunque me humillen. Yo obedezco aunque me calumnien. Yo obedezco aunque no me quieran. Soy siervo de Dios. Eso es el siervo de Dios. Por eso de ahí, hermano, a veces no me gusta tanto cuando la gente dice, siervo, siervo, espérate. Siervo no es nada más porque estoy aquí sentado hablando la palabra. Siervo de Dios es otra cosa más que eso. Pero muchos piensan que es uno siervo de Dios porque predico no la palabra. Hay muchos que predican la palabra y no son siervos de Dios. ¿Me entendió? Cuando usted ve que el siervo es sufrido, la sierva es sufrida, que se aguanta todo, ella es fiel y obedece, entonces dígale, sierva del Señor. Amén. Si mi hermano vea la gracia, si mi hermano ve la gracia y se sumerge en ella, mi hermano se va a equipar. Entonces si nosotros vamos a la gracia, nos sumergimos en la gracia y tomamos de ella, entonces estaremos equipados para ser siervos. Porque decía Pablo, por la gracia soy lo que soy. ¿Amén? Por la gracia soy lo que soy. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que vivir tomando lo que es del soldado, adquiriendo todo lo que es de un atleta, poseyendo todo lo que es de un buen labrador, echando mano de todo lo que es un obrero y apropiándonos de todo lo que debe de ser un siervo. Eso es necesario, porque como bien lo advirtió el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:4, que dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Las fábulas se van a predicar tanto que ya la gente no va a creer en la palabra, sino en cuentos de viejas, como está pasando actualmente. Si le dices a la gente que Cristo salva y que volverá en gloria, ni caso te hacen. Si les muestras el verdadero evangelio, te tildan de ingenuo, fanático, anticuado. No hacen caso. En cambio, ve y diles que les va a dar el agua milagrosa, el manto sagrado, la rosa bendecida, y promételes un milagro, para que veas cómo te rodean. ¿Por qué? Porque andan detrás de fábulas y han cerrado sus oídos para no oír la verdad. Estamos viviendo en esos tiempos. Ahora, ¿qué tú y yo vamos a hacer como ministros de Dios cuando la gente no quiera oír? ¿Qué haremos cuando les hablamos de la verdad y ellos nos tildan de cuentistas exagerados y legalistas? Porque ellos prefieren escuchar cuentos de viejas a los cuales consideran como la verdad legítima. ¿Qué vamos a hacer? Precisamente, tenemos que ser un soldado para sufrir esas penalidades y no enredarnos en los negocios de la vida. Precisamente, tenemos que ser un atleta y actuar en todo legítimamente para que podamos correr bien el camino de la justicia. Tenemos que ser un buen labrador, entendiendo que si no trabajamos primero, no podremos comer del fruto. Tenemos que ser un obrero que trabaje
y no un palabrero. Y finalmente tenemos que ser un siervo sufrido, no contencioso, sino amable para con todos. ¿Amable para qué? Para con todos, apto para enseñar y con mansedumbre, no con coraje ni con enojo, corregir a los que se oponen y sobre todo eso, hacerlo legítimamente. Amén. Aprobado y legítimamente son dos palabras que encierran la enseñanza mayor del servicio a Dios. Para yo ser aprobado, tengo que pasar el entrenamiento de forma genuina. Y después que esté en la tarea, tengo que continuar haciendo las cosas tal como lo aprendí en el entrenamiento legítimo. Yo le decía ayer que hay muchos que legítimamente sacaron su examen, su título, pero ahora que ya son licenciados y abogados, ya no están legítimamente trabajando. Ya no trabajan como se les enseñó, sino ya están trabajando de una manera ilegítima. Entonces, muchas veces, también en la iglesia se está trabajando ilegítimamente. Dijimos que hay muchos que dicen, bueno, vamos a poner un siervo porque hay necesidad. Eso es trabajar ilegítimamente. Poner un siervo porque hay necesidad. Poner un siervo para que vean. Y todo eso es trabajar ilegítimamente. O sea, aquí no se ponen siervos por necesidad. Agarrar el ministerio para motivar a la gente es trabajar ilegítimamente. El ministerio se le da a quien Dios ha elegido y Dios sobre todo lo tiene apartado, lo ha aprobado y nosotros solo reconocemos. Eso es legítimamente. Hoy en día a cualquiera le entregan una iglesia solamente para que el concilio crezca. Y no es así. Amén, mis hermanos. Amén. Amén. Entonces dijimos, para yo ser aprobado, tengo que pasar por el entrenamiento de forma legítima. Y después, cuando ya esté en el área, tengo que continuar haciendo las cosas tal como lo aprendí en el entrenamiento. Mire lo que nos dice en 2 Timoteo 1:13. ¿Qué nos dice? Retén la forma de las sanas palabras de mí que oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Que dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y luego 2 Timoteo 1:13, 4:16, nos vuelve a decir, amén. 2 Timoteo 1:13 y otras 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Amén. Primera de Timoteo 4:16. No es segunda de Timoteo, es primera de Timoteo 4:16. Nos dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, guarda el depósito, lo que yo te enseñé, enseña también a otros. Retén la doctrina tal como fue enseñada, que quiere decir, no la adulteres, consérvala como la recibiste, pues si así lo haces, estarás actuando legítimamente. Porque luego hay otras personas que no pueden retener lo que se enseñó hoy y le hacen un pequeño cambio para que dice, bueno, es que el pastor así lo enseña, pero así como que la gente no va a querer venir, entonces vamos a hacer un arreglo a la doctrina para que venga la gente. Eso ya no es trabajar legítimamente. Amén. Hay algo de lo que yo tengo testimonio en mi espíritu, y es que sé que Dios no nos quiere desanimados en este tiempo. Cuando le digo, cuando usted me ha oído decir que yo me desanimo viendo las circunstancias a veces que nos rodean, llega un momento que, pues, como humano, yo digo, ay Señor, ya casi no
no quiero y todo eso. Entonces me dice el Señor, al que mucho le di, mucho le voy a demandar. No, pues con eso se me van los desánimos. O cuando digo, ay Señor, es que mira, la gente no quiere. Yo mejor le entrego al pastorado y yo sigo así un cristiano muy obedientito. Pero me acuerdo que voy a estar en el trono y me va a pedir cuentas del llamado, se me olvida también. ¿Por qué? Porque es una manera en que Dios obra que no me quiere a mí desanimado. Amén. Sabemos que cuando se sirve a la verdad, causa indignación ver lo que está pasando en la iglesia y que el celo de Jehová nos consume, pero no podemos poner los ojos en eso. Mire lo que dice Lucas 10, 17. Amén. ¿Qué nos dice? Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué le contestó al maestro? 18, 20. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo por tu gracia. He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. En otras palabras, dice, no nos alegremos tanto por la derrota del diablo, sino por el triunfo del reino de Dios. El evangelio no son las derrotas del diablo, sino los triunfos de Cristo. Amén. Escuche bien, el evangelio no son las derrotas del diablo, sino los triunfos de Cristo. Piensa en los triunfos de Jesús, mira ya el autor de la fe, sigue adelante en el entrenamiento, peleando legítimamente, caminando legítimamente, adorando legítimamente, predicando legítimamente, haciendo todo legítimamente como lo hemos aprendido del Señor. Ese es el gozo de la victoria. O sea, nuestro gozo debe ser que hacemos las cosas correctas, que estamos haciendo las cosas como Él las quiere. Ese debe ser nuestro gozo. No tanto lo que se logre en los resultados. Hay mucha gente que tiene mucha gente en los templos, ganan mucha gente, pero de una manera ilegítima. Y eso muchas veces nos tiene que entrar un poco la oración del pecador. Es algo ilegítimo la oración del pecador. Y muchos piensan que con eso están atrayendo a la gente. Cuando vamos a meter música del mundo para atraer gente a la iglesia, o música rap para atraer a los jóvenes, eso es pelear, trabajar ilegítimamente. Todo eso, cuando nosotros vamos a meter los payasitos y pintamos las caritas ahí para que estén contando chistes bíblicos, eso es trabajar ilegítimamente. ¿Estamos entendiendo? Eso es trabajar ilegítimamente. Cuando con tal de que no se vayan, cambiamos el mensaje, es trabajar ilegítimamente. Amén. Amén. De hecho, si nos comportamos legítimamente, podremos pasar a la próxima generación intacto lo que recibimos. Y cuando llegue el final de la carrera de relevo, atiéndeme afuera, hija. Cuando llegue el final de la carrera de relevo y sea Jesús al que hay que pasarle la antorcha encendida, que es la última que vamos a hacer, Él se alegrará en su corazón al ver que ha recibido exactamente lo que nos dio. Haz cuenta que Él es el que empezó la carrera y Él el que la va a terminar. Y qué lindo, cuando lleguemos, le pasamos lo mismo que Él nos dio. Amén. Entonces dirá, Espíritu Santo, gracias. Iglesia, has sido fiel, guardaste el depósito. Ven, entra conmigo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ya puedes administrar cosas grandes, porque en lo pequeño tú fuiste fiel. ¿O no crees que aquel día el Señor vaya a comparar lo que dio con lo que recibió? No sé tú, pero yo quiero ser fiel y dar lo mismo que recibí. Por eso quiero preservar lo mismo que los otros preservaron para mí, aún dando sus vidas. No importa lo que nos pase en este siglo, que nuestro deseo sea querer llegar hasta el final. Ahora, algo bien importante. La mayoría conserva y preserva lo que recibió. Pero aquí hay algo muy grande. Que lo que yo recibí no lo recibí de los hombres. Porque aunque fui al instituto,
no recibí esta forma de enseñanza. Aunque estuve en la iglesia, no recibí esta forma de enseñanza. Por lo tanto, no puedo decir lo que recibí de los hombres. Pero lo que yo te predico, lo recibí por la revelación del Espíritu, en la palabra. Así que por lo tanto, yo te lo doy tal y como Él me lo da. Y anhelamos que nuestro anhelo debe de ser que cuando lleguemos le entreguemos tal y como nos lo entregaron nosotros. Porque ahí se va a evaluar. Hay cosas que alguna vez yo les dije, que Dios me entregó y yo ya las estaba cambiando por a veces ver la iglesia como es. Como por decir, ya estaba cambiando un poco lo que es la enseñanza de la consagración. Por ver muchas personas que no toman en serio lo que es una consagración y no son fieles, entonces ya la estaba cambiando. Pero Dios vino a cuidar su enseñanza. Usted ha visto, cuando vemos este anillo es el sello de que Dios cuida su enseñanza. Porque a través de esto Dios vino a rescatar la enseñanza que yo predicaba con tanto anhelo y con tanto amor. Pero al ver las circunstancias, dije, no, creo que ni es cierto. Creo que nada más yo estoy soñando. Eso es muy importante. Amén. Amén. Meditemos en nuestro corazón en esta hora. Y no mirando el vaso, ni a las circunstancias, ni a cualquier otra cosa. Si consideramos que hemos dicho algo a través de esto que no se debía decir, o más bien, no que hemos dicho. Si considera usted que yo he dicho algo en toda esta escuela que no debía de decir, considere, no mire el vaso, solo mire la verdad que se ha predicado desde todo este tiempo. Si usted considera que yo dije algo que no debe decir, ¿qué es lo que usted tenía que hacer? ¿Decirle nada más? Una clave que se debe de aplicar. Si yo hubiera dicho algo que no se debe de decir, entonces usted debería de perdonarme a mí. Y usted diría, ¿pero por qué? Pues, porque mira, hermano, si yo dijera algo que no debiera yo de decir, y tú lo creyeras, ¿a dónde vas? Al infierno. ¿Ahora entiende por qué tiene que estar escudriñando las escrituras? Aquí nada es que pues el pastor lo dijo, ya está bien. No, tenemos que analizar. Eso de que el pastor lo dijo, vamos a asegurarnos que eso sea así. ¿Qué quiere decir? Legítimamente usted es íntegro con su alma, que la cuida, que no sea que por un error que usted crea, al rato se esté calentando allá abajo. Amén. Amén. No te desvíes por un detalle. No vaya a ser que por una minucia, pierdas algo mayor como es el depósito que Dios sacó de su corazón y te lo entregó a ti. O sea, tiene usted que cuidar lo que Dios ha hecho en usted. Debe de cuidar lo que Dios ha dicho de usted. Y debe de cuidar lo que Dios dice que todavía va a hacer con usted. Eso debe estar pendiente. ¿Para qué? Para que nada lo vaya a llevar a perder su gran galardón. Amén. Vamos a Éxodo 4:6. Éxodo 4:6. ¿Lo tenemos? Y dice, le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, voy a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Amén.
Gloria a Dios. Cuando Moisés metió la mano en su seno y la sacó leprosa, la volvió a entrar y la sacó limpia, ahí están las dos naturalezas. De la primera sale lepra, pero la segunda sale nueva y limpia. ¿Qué nos enseña esto? Lo que es el hombre viejo y el hombre nuevo en Cristo Jesús. Amén. Miremos de acuerdo a cómo Dios ve. Entremos a lo legítimo. Dios nos ha hablado, recibe la palabra. Los que predican son los instrumentos. Amén. Eso es algo muy importante. Que tu anhelo sea que la palabra que recibes no la quieras olvidar jamás. Que la palabra que recibes la puedas conservar, la puedas traspasar. Que así como la recibes se la puedas entregar a otros. Amén. Quiera Dios que mañana, si quisiera ser contencioso como siervo, porque esté siendo provocado, que el Señor me ayude a ser amable, a no quejarme cuando sufra. Espero que en la carrera no tenga que empujar a otro hermano para yo llegar primero a la meta, sino correr legítimamente, porque todos tenemos un carril y una carrera que correr. Dios nos facilitó un carril a cada uno para que no tropecemos los unos con los otros, como dice del ejército en el libro de Joel. Mira lo que dice Joel 2:8. Amén. Y nos dice: ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aún cayendo sobre la espada no se herirán. Escuchen, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera. ¿Ya qué quiere decir? Que no estrechará, no empujará, no golpeará. ¿Por qué quiere decir? Si yo te ofendí, inmediatamente te perdono. Si tú me ofendes, te digo, te pido perdón. Tú me ofendes, yo te perdono, y ahí está cada quien en su carril. Nadie puede decir, es que por culpa de la hermana Clau, yo ya no seguí. Porque eso es falso. Porque si la hermana Clau me lastima, mi carril habla de perdón, así que la perdono y sigo la carrera. Y si yo la lastimo, nunca puede decir que por mi culpa ella se alejó. Porque si yo la lastimo, en su carril hay perdón. Me perdona y seguimos corriendo. Eso es que no se estrechará uno al otro. Quiere decir que cuando nosotros entendemos el mensaje, no habrá nadie que nos separe del camino, nadie que nos aparte. Nadie le podemos echar la culpa. ¿Por qué? Porque el carril es individual. Nadie. Si la hermana Estela no me quiere, en mi carril hay amor. Así que yo no me puedo detener porque ella no me quiera. Es que la hermana Abigail es muy intolerante. No importa, en mi carril hay tolerancia. En mi carril hay soporte. Así es que ella no me detiene la carrera. ¿Por qué? Porque tenemos un carril individual. O sea que nadie le podemos echar la culpa. Aunque Jesús sabía que había muchos problemas y muchos caracteres, él ya lo sabía. Pero él trazó bien el carrilito. Para que nadie pueda decir, es que ya no seguí por culpa de la hermana Egina, o ella me sacó. Si la hermana Egina me quisiera sacar del camino, yo solo miro a Cristo y sigo corriendo. O sea, nadie, hermano, nadie le puede echar la culpa. Cuando usted venga delante del trono, usted no le puede echar la culpa a alguien. Además, mi vida espiritual no depende de nadie. Si la hermana de ver me hace de enojar, en mi carril hay mansedumbre. Y sigo la carrera. Si Carmen me quisiera pagar mi vida espiritual, en mi carril
hay oración, hay humillación. Cuando tú y yo vivimos así, nadie te puede apagar, nadie te puede detener, nadie te puede sacar, porque tu carril es individual. Amén. Entonces, por tanto debemos de correr legítimamente y no obtener las cosas a fuerza de avaricia, lisonjas ni manipulación. Que el Señor nos ayude, hermanos, hermanas, para no pasar al próximo segmento sin que Él haya obrado esto en nuestro corazón. No nos cansemos de oír su palabra, no la menospreciemos para que no se pierda nada de la intención santa. Necesitamos en este tiempo ese consejo que Dios le dio a la iglesia a través del apóstol. Por tanto, que prevalezca lo de Dios y no lo nuestro. Venga el reino de los cielos sobre nosotros y sobre aquellos que han de adoptar la vida del reino en su ministerio en el nombre de Jesús. Que nuestra oración por aquellos que están en las naciones, a los que conocemos y a los que no conocemos, pero que han abierto el corazón al reino de Dios para que formemos un frente unido, para que Dios pueda hacer lo que Él quiere hacer en estos días y podamos vivir legítimamente y en paz. Nosotros vemos que el maestro nos enseña eso. El diablo le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo? Quería que Jesús usara el poder ilegítimamente. Pero cuando Él le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra, Jesús está obrando y hablando legítimamente. Y eso nos enseña. Cuando no entendemos eso, mire, hermano, hay muchos hermanos que por comida dejan a Dios. Por la comida. Entonces, como en esta crisis, con estas hambres, mira, no te voy a poner así, ahí está un programita por ahí del gobierno que se llama Sin Hambre. Ahí está la gente toda amontonada ahí, tempranito, para recibir lo que les den, no sé qué les den, pero les dan. Está amaneciendo, ya está la fila ahí. Diles que vengan al culto a las 8 de la mañana y todavía es tarde para ellos. Tiene que vengan al culto a las 10, todas llegan 10:30. Para que vea que la gente no sabe entender lo que es ser legítimo. ¿Cómo le voy a dar más prioridad a esas cosas pasajeras que a Dios? Pero de esa manera el diablo los agarra. Vamos, otro ejemplo, las oportunidades. ¿Quién sabe qué manía del gobierno que tiene que hacer la reunión de las oportunidades el día domingo? Y los hermanitos que están en oportunidades, allá están fielmente y no faltan el domingo de la oportunidad. Pero a la iglesia faltan cada vez que quieren. Para que vean, hermano, que el diablo hasta le da cosas a la gente con tal de que vivan ilegítimamente. Es algo muy importante que nosotros debemos entender. Y luego le dijo al diablo, como le contestó con la palabra, dijo, bueno, tírate de este pináculo, porque escrito está, checa, como Jesús le dijo, escrito está, también el diablo dice, escrito está, que Dios mandará a sus ángeles y te sostendrá para que tu pie no tropiece. Ahí el diablo está llevando a Jesús a usar la palabra ilegítimamente. Primero el poder, ahora la palabra. ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús se sujetaba a la palabra. Él sabía que esa palabra hablaba de Jesús. Entonces quiso que usara la palabra ilegítimamente. Y hoy en día hay mucha gente que usa la palabra de una manera ilegítima dentro de la iglesia. Los pastores, los hermanos, la usan. Además, yo te voy a decir algo. Cuando tú ves a una persona católica y tú tienes un celo por la idolatría, inmediatamente agarras a la persona con todos los ídolos. Estás predicando ilegítimamente. En ese afán, ese fanatismo de dejarle ver que está mal en su religión y que la iglesia católica está mal.
Uno agarra y todos los versos, hasta tiene los subrayados, donde están todos los de idolatría. Mira, aquí está. Esa intención es ilegítima. Porque uno tiene que esperar en el espíritu a ver qué es la palabra que necesita esa gente. Yo le digo porque yo lo hacía antes. Ya hasta compraba la Biblia y subrayaba todos. Hasta sacaba, tenía ya toda la lista de los textos de hablar de idolatría y órale. Lo subrayaba todo. Ya cuando le daba a alguien se la regalaba la Biblia, pero iba rayada, diga que se dé cuenta. Ahora, era bueno y no era bueno. Porque yo descubrí que muchas veces a las personas no les interesaba oír de idolatría, porque ese no era tanto su necesidad o su problema. Ellos necesitaban otras palabras. Entonces yo predicando de idolatría, pues haga de cuenta que no les prediqué nada. ¿Por qué? Porque ellos, pues sí me escuchaban, pero ni le ponían atención. Entonces quiere decir que no podemos usar la palabra de una manera ilegítima. Cuando aquellos que dicen, ladrones le han robado a Jehová con tal de sacar dinero, están predicando ilegítimamente. ¿Por qué? Porque están manipulando la palabra. O aquellos que dan una palabra para que la gente venga a la iglesia. Mira, hermano, yo te voy a poner un ejemplo. No, hermano, tienes que ir a la iglesia porque ya Cristo va a venir y te va a echar al infierno si no te arrepientes. Eso es verdad. Pero no la podemos usar solamente para traerlos con eso, porque es predicar ilegítimamente. Y eso es algo muy importante que se ve hoy en día. Y luego nosotros vemos que como no cayó Jesús en la tentación del diablo, le tienta la tercera vez. Y le dijo, mira, todos los reinos de este mundo te doy si tú te postras y me adorares. En pocas palabras, el propósito. Recuerda que Apocalipsis dice, y los reinos del mundo han venido a ser de su Cristo. Entonces, el diablo sabía que Jesucristo al morir, escucha bien, el diablo sabía que Jesucristo al morir, ya los reinos del mundo van a pasar a ser de Cristo. Él ya lo sabía. Checa, a veces nosotros todavía ni sabemos muchas cosas. Dice la Biblia, la leemos, pero no estamos seguros. Pero el diablo ya sabía que al morir Cristo iba a recuperar lo suyo. Entonces le quiso facilitar el propósito. Entonces ahora el diablo lo tentó con el propósito. Y escúcheme bien, cuando Dios nos da un propósito y nosotros queremos que sea fácil y queremos que sea nuestra manera, estamos ahí trabajando ilegítimamente. Todo propósito tiene ahora sí tienen un proceso que el diablo no nos tiene que estar manipulando. Nosotros vemos a Nehemías, hermano, Nehemías, cuando lo estaban buscando y persiguiendo, le dijeron, mira, métete en el templo y escóndete atrás del altar. Y él dijo, no. Esa es una ocasión contra mí. ¿Por qué? Porque decía la palabra que nadie podía acercarse allá al altar. Entonces, si él se acercaba, iba a obrar de una manera ilegítima. Dios mató a Usa porque cuando quiso detener al arca, lo hizo de una manera ilegítima. Acabo de entender la importancia de ser honestos con lo que es correcto. Aquí no importa, hermanos, si es Biblia. Aquí lo que importa es que sea correcto. Porque nosotros fuimos llamados para enderezar todas las cosas. Discipular es poner todo en orden. Y lo único que pone en orden a las cosas es la palabra de Dios, porque la palabra es recta. Y somos ministros de la palabra, tenemos que hablar lo que es recto y correcto. Todo lo que está en orden y es ordenado, tenemos que hablarlo. ¿Está bien? Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, hermanas, para hacer las cosas tal y como Él las quiere. Que no seamos parciales. Y aquí viene algo muy importante, para ir terminando. Cuando Dios me dijo que predicara la palabra, siendo católico romano, lo primero que brotó en mi corazón es prepararme. Y como yo pensé que todavía era católico, porque ya no lo era, entonces
dije, tengo que ir al seminario a prepararme para cuando Dios me diga que ya estoy listo para hablar, enseñar. Y Dios me dijo, no vas a ir al seminario porque yo voy a hablar en ti. Dije, no sé qué es eso, pero suena bueno. Cuando ya llegué a la iglesia cristiana y me enteré de los institutos, me vuelve a brotar el deseo de prepararme. Pero me volvió a decir el Señor, no vas a ir al instituto porque yo voy a hablar en ti. Dije, Señor, no es bueno, no sé qué es eso, suena bueno, pero ya no me gustó. ¿Por qué? Porque yo quería ir al instituto a estudiar la palabra. La primera era para estar preparado, ahora no, porque yo quería conocer más la palabra que yo estaba leyendo. Sin embargo, Dios dijo que no. Solamente que esta vez usted ya ha oído, yo desobedecí que me voy. ¿Por qué? Porque si usted es llamado a enseñar la palabra, es legítimo que usted la debe de estudiar primero. Y la debe de entender primero. Para que cuando usted salga a predicarla, no predique lo que usted siente, piensa, razona. No, usted predique lo que el Espíritu revela a través de la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, no estudiamos solo las letras, los capítulos, ni los memorizamos solamente, sino que cuando estudiamos la palabra, estudiamos para encontrar la intención del Espíritu que inspiró a los profetas y apóstoles a escribir la Biblia. Escuche bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, no es para estudiar letras, no es para sacar examen y cuestionario. Nosotros estudiamos la palabra para encontrar la intención del corazón de Dios. Eso se llama estudiar la Biblia. Amén, amén. Estudiamos la Biblia, estudiamos la palabra para encontrar la intención del corazón de Dios. Que eso es lo que últimamente dijera Jesús. Escudriñen las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Estudienlas, profundícenlas hasta que encuentren, dice, porque en ellas hay vida y solamente la intención de Dios es lo que da vida. ¿Por qué? Porque Él cuando revela de una manera gloriosa para nuestro propio bien. Amén, mis hermanos. Entonces, eso es estudiar la palabra, hermano. No es venir aquí y estar ahí leyendo y leyendo y leyendo verso tras verso, libro tras libro, y decir, ya me acabé la Biblia, empecé Génesis y acabé hasta la concordancia. No. Estudiar la palabra es buscar y encontrar la intención de Dios en lo que Él quiso decir, la intención del Espíritu, lo que Él reveló, lo que Él motivó a que los apóstoles profetas, sí, Dios le bendiga, hermano, los apóstoles y los profetas dejaron registrado aquí. Ellos nos dejaron las letras, pero tenemos que estudiar para encontrar la intención de ellas. Así que, hermanos, entendamos que es legítimo que si yo voy a enseñar la palabra, yo tengo que estudiar primero. Yo tengo que ser discípulo para después ser maestro. Eso es legítimo. Algunos quieren ser maestros sin ser discípulos. Otros ya son pastores sin ser discípulos. Así que mi hermano, mi hermana, Dios nos ayude a vivir la vida cristiana de una manera legítima. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres de lo correcto en esta generación. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor.